Y buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos al Archivo Real y General de Navarra. Nos reunimos de nuevo en esta sede, en la tercera sesión del ciclo de conferencias Tiempo de Mujeres, de la exposición Tiempo de Mujeres, huellas femeninas de la historia en la historia de Navarra. Y contamos en esta ocasión con la presencia de Sagrario Anaut Bravo. Sagrario Anaut, ella es profesora de la Universidad Pública, es doctora en Historia, es profesora titular de Trabajo Social y Servicios Sociales. Exactamente. Lleva desde el año 1992, vinculada a la Universidad Pública en la docencia, en la investigación y, aparte de experta en historia contemporánea, ella también es experta en cuestiones relacionadas con la asistencia social, asistencia sanitaria, el papel de la mujer en todo aquel proceso social de cambio, y de hecho nos va a hablar en una conferencia titulada Cambio social y mujer en el tránsito del siglo XIX al siglo XX en Navarra. Muchísimas gracias. Tienes la palabra. Buenas tardes. ¿Se me oye bien? Sí, vale. Decía buenas tardes y muchas gracias al Archivo General por la invitación, también a las comisarias de la exposición, una exposición espléndida. Si no la han podido ver, se lo aconsejo. También muchas gracias a Félix, que es el que ha estado al tanto de cualquier cambio, no cambio, modificaciones, etcétera. Y muchas gracias por estar aquí esta tarde conmigo. Me alegra ver que hay tantas personas interesadas en el tema de mujer y cambio social, porque es un título un poco ambiguo, pero creo que voy a intentar darle respuesta a una idea tan genérica como es esa, ¿no? Y quisiera comenzar, además, con un apunte historiográfico. La mujer, a título individual o a título colectivo, siempre ha sido objeto de la historia. Lo ha sido más, sobre todo, a partir de los años 80 del siglo XX. Por tanto, no es un tema nuevo, es un tema que sí que se aborda desde distintas perspectivas, dependiendo de la época. No es lo mismo en los años 80 que en los 90, que en los 2000, pero es un tema que siempre ha estado ahí, ha interesado. ¿Cuál es el problema principal? Que no contamos con muchas fuentes escritas y, dependiendo de la época, pues menos. Con lo cual es muy difícil reconstruir, recomponer, analizar la historia de muchas mujeres. Mujeres emblemáticas, mujeres que han sobresalido, pero también mujeres que están en el anonimato. Y a ellas, sobre todo, me voy a dedicar yo, que espero que lo que van a ver van a ser, sobre todo, muchos rostros, muchas imágenes donde aparecen mujeres. No sé si habrá alguien que se sienta reconocida en alguna foto, todas están publicadas, por lo tanto, no incurro en ningún delito, por lo tanto, pero sí que es cierto que a lo mejor alguien se sorprende y dice, soy esa, ¿quién me sacó a mí esta fotografía? Pues no lo sé, ¿eh? También sería una alegría para mí que alguien se reconociera, estaría bien. Pero bueno, como decía, ha sido un objeto de estudio siempre por parte de la historia. Y en el siglo XIX tuvo especial importancia el análisis. ¿Por qué? Porque las mujeres somos, y lo digo en presente, somos uno de los colectivos más vulnerables a la pobreza, a la enfermedad, a la muerte, a la exclusión, junto con la infancia, las personas mayores, los migrantes. Y eso hemos sido siempre, históricamente. Entonces, hemos estado un poco en ese segundo plano porque éramos débiles, tan débiles como la infancia, tan débiles como las personas mayores, y no teníamos ese interés para quienes estaban construyendo la historia. También es cierto que las mujeres en ese siglo XIX van a interesar, por ejemplo, cuando cometen delitos, cuando se prostituyen, es decir, en situaciones que se salen de la norma. Pero bueno, eso les va a dar visibilidad, vamos a tener literatura. No me refiero a literatura en el sentido pleno, sino a literatura científica que se preocupa de las mujeres que están incurriendo en esas situaciones. ¿Por qué? Porque se la quiere proteger. Esa es la principal razón que se justifica. Que sea verdad o no, yo no entro en debate. Simplemente es lo que se dice, que se la quiere proteger. Tenemos que entender que en el periodo que yo he tomado, finales del XIX, principios del XX, nos encontramos también en un momento de grandes cambios. Cambios porque vivimos lo que se conoce como la transición demográfica, es decir, empieza a caer la mortalidad, sobre todo entre menores de 1 año y menores de 5.
También la de las mujeres parturientas también cae. Es un momento en el que tenemos una emigración muy fuerte hacia América, en el caso de Navarra, sobre todo hacia Argentina. Por lo tanto, va saliendo población, pero conseguimos que crezca la población por la menor mortalidad. Es un momento de transición sanitaria y epidemiológica. La última gran epidemia es el cólera de 1885. Habrá que esperar a la de 18 de la gripe, pero realmente no fue tan contundente como fueron las distintas epidemias de cólera del siglo XIX. Por lo tanto, se estaba en un momento también, como digo, de transición epidemiológica, y en el campo sanitario tuvo muchísima influencia los cambios urbanísticos, alcantarillados, entrada de aguas limpias, y no me refiero solo a Pamplona, me refiero a cualquier lugar de Navarra, que hay un interés en que esto se produzca, a que se limpien las calles, a que se ventilen las casas, a que se encalen, se utiliza la cal como desinfectante de una manera más sistemática, y con lo cual se consigue reducir ciertas enfermedades. Es decir, todo esto se está produciendo a la vez, al unísono, y en ese marasmo de cambios, yo no voy a entrar para nada en temas políticos de la época, porque bastante complicado es el XIX y el principio del XX, pero sí que, por lo menos en el caso navarro, sí que hay un interés especial en que esos procesos que acabo de enumerar lleven a buen término. Es decir, todas estas transiciones, estos cambios. Y ahí tenemos a las mujeres, en un lugar en el que quizá no son tan visibles algunas de ellas, muchas de ellas, pero sí que están ahí en ese proceso de cambio siendo agentes de cambio, ¿vale? ¿Dónde la tenemos a esta mujer? Pues fundamentalmente en espacios privados. Esos espacios privados es la casa, el domicilio, donde se encuentra, evidentemente, con su familia. Esta casa, que yo les presento aquí algunos ejemplos, por ejemplo, en la parte suya derecha abajo, es simplemente una habitación con un fuego, una abuela con su menor. Bueno, pues se vivía en un espacio reducido, todos los miembros de la familia. Habrá otras, como en la parte superior, es de finales del XIX, esa imagen, donde tenemos, pues bueno, festejando, y es una casa que tiene hasta un reloj de pared. O sea, esto ya es una casa importante, probablemente propiedad de quienes aparecen, de algunos de los que aparecen ahí. En la esquina contraria tenemos ahí a 3 generaciones, abuelos, padres y nietos, años 20 del siglo XX, muebles que se lucen, ya vemos que es otro tipo de mobiliario al del siglo XIX, tenemos a un militar, tenemos a un intelectual con gafas, las personas mayores no parece que tengan tanto nivel cultural, pero la casa también está bien amueblada, bien vestida, y por lo tanto es probable que también, o bien de alquiler o bien en propiedad, fuera su casa. Y abajo tenemos a un grupo familiar amplio, extenso, que comparte momentos, que tienen relaciones constantes, aunque no todos vivan en el mismo lugar. Pero la casa, la vivienda, ya sea un piso, una habitación, es el lugar de encuentro. Y ahí es donde encontramos a las mujeres, en el espacio privado. Estas mujeres que son anónimas, las tenemos no solo en ese espacio privado como entorno en el que se encuentran protegidas, aparentemente, sino que además comparten con otras familias esos mismos espacios. A veces en el mismo bloque o en la misma vivienda conviven varias familias a la vez. Comparten cada una su habitación con su cocina común y, por lo tanto, conviven distintas familias, distintas unidades familiares en el mismo espacio. Pero es su espacio privado. ¿A qué se van a dedicar estas mujeres que viven fundamentalmente en un entorno en el que están físicamente poco tiempo? Me dirán, ¿cómo que poco tiempo? ¿Estarán todo el día? No. Estas mujeres anónimas no están en casa todo el día. ¿Por qué? Porque las economías familiares no dan como para que las mujeres no trabajen, por lo menos todas. Es importante lo que se conoce como la suma de ingresos. Es decir, todos los miembros de la familia tienen que aportar su granito de arena, su poco o mucho que puedan hacer, y ese dinero se consigue mayoritariamente fuera de casa, fuera de ese entorno familiar. Por lo tanto, en casa se está poco. A veces es mejor no estar,
Pensemos que había habitaciones que no tenían ventilación, que tenían demasiada ventilación porque había agujeros, entraba aire por todas partes, en invierno pues tampoco se estaba muy bien. A veces se cocinaba dentro con leña, humo. Es decir, no tenemos que pensar que era un espacio acogedor para todas las familias. Podía ser un espacio realmente agresivo para permanecer todo el día allí, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, estas mujeres saldrán fuera, desde edades muy tempranas. ¿Y a qué se van a dedicar estas mujeres? Pues a muchas cosas. A ver si soy capaz de que esto baje. Sí. Bueno, pues estas mujeres se van a dedicar a muchas cosas y en ese espacio público. ¿Y qué significa esto? Que por regla general, cuando uno lee textos de historia o de sociología, nos dicen que las mujeres hemos estado en el espacio privado y los hombres en el espacio público. Yo hace mucho tiempo que llegué a la conclusión de que no. Es decir, eso es una generalidad. ¿Quiénes están en casa? Las mujeres de la burguesía, las mujeres de la nobleza. Eso no lo discuto. Pero el resto de mujeres, la que puede también se quedará, pero no van a ser muchas. Entre otras cosas porque las tareas del hogar las obligaban a salir a por agua. Ahí tienen la fuente de la Navarrería, en la parte de arriba a la derecha. Aparece una mujer, bueno, se supone que adulta, y una serie de niños que también van a coger agua. Esa era una tarea diaria, ir a por agua. Con lo cual, en casa tampoco estaban. Hay mucha crítica de que las mujeres fueran a las fuentes. Es que hablan de todo, es que se pasan mucho tiempo y pierden el tiempo, están ociosas. Pero eso es lo que dicen los hombres. Porque luego había que subir 6 plantas con un cántaro, con un cubo, porque en el casco viejo de Pamplona hay 6 plantas en algunos sitios. Y había que subir el agua. Con lo cual era una tarea. Y luego la comida costaba mucho tiempo realizar. Lo que era la compra, el aliño, etcétera. Es decir, que tampoco estaban todo el día en casa, ni siquiera las que podían estar. ¿Vale? ¿Qué más van a hacer estas mujeres? Pues a la mano izquierda de esa misma imagen, ahí tenemos a una chica joven con un carrito que seguramente está vendiendo productos que ha producido pues, sus padres en la huerta, por ejemplo, en la Rochapea, en la Chantrea, y que lo suben a Pamplona a vender lo poco mucho que tenga. Eso a principios de siglo. En la parte inferior derecha tienen ya un puesto del mercado. Esto ya es otro nivel. Estás a cubierto, no pasas frío, tienes otras condiciones. Pero también mujeres. Es decir, lo que es el comercio minorista también va a ser una de esas tareas importantes de las mujeres, como complemento al sueldo del hombre, que además no siempre estaba trabajando. Tenía periodos de paro, de desempleo, o no había tareas en el campo. Es decir, el hombre no trabajaba 365 días o 300 días, si quitas los domingos, porque no había trabajo. Y la mujer pues era su complemento, su salario, el que podía conseguir. Como digo, en el comercio minorista tenemos en la parte superior a la izquierda un grupo de modistas en uno de esos días de asueto mostrando sus mejores galas. ¿Quién podía vestir bien en Pamplona, por ejemplo? O en cualquier pueblo, que me da igual. Si hay alguna de ustedes que ha sido modista en los años 60 o en los 70, se ha hecho su ropa, pues sabrá muy bien que quien llevaba diseños exclusivos era la modista, la que se cosía para sí. Entonces, estas modistas iban, en este caso es la Plaza del Castillo, en uno de los bancos que había, pues iban a lucir sus galas y a buscar posible marido. Pero además elegían ellas, como me contaba una. ¿Por qué? Porque yo visto bien y yo ahorro gastos a la familia. Porque hago la ropa para todos, hago también las cortinas, puedo coser para otros, incluso de estando en casa. Con lo cual, por eso van como grandes señoras, que se las ve ahí, luciendo sus grandes galas. Pero esas no eran la mayoría. La mayoría las vamos a tener en Navarra, en la parte inferior, trabajando en el campo. Van a colaborar en todas aquellas tareas que sean necesarias. ¿Qué es rastrillo? Rastrillo, ¿qué es vendimia? ¿Qué es podar? ¿Qué es sarmentar? Lo que sea. Pero van a colaborar con sus familias en esa tarea de trabajos agrícolas. Y luego otra de las actividades a las que se van a dedicar las mujeres
en esos espacios públicos, van a ser lavanderas. Bien sea en lo que eran espacios propios o bien a orillas del río, como es este caso, que en Pamplona pues eran muy conocidas. De hecho, saben que hay un libro dedicado a una de las lavanderas, conocida aquí en Pamplona. Y aquí, como se ve, pues la fila de lavanderas que tenemos es considerable. Era una de esas tareas mal pagada, pero muy cotizada, porque evidentemente las manos se estropeaban muchísimo, sobre todo en invierno, y entonces, bueno, pues había que pagar. Pero era otro complemento que permitía a esas mujeres llevarse a los hijos también al lado del río y poder atenderlos a la vez, lo cual era importante. ¿Dónde más tenemos a estas mujeres? A ver. Bueno, pues las tenemos trabajando en oficios un poquito ya más especializados, con la propia familia. La imagen que tienen a su izquierda, son miembros de una misma familia que están haciendo barquillos. Al lado es la puerta de San Nicolás, que ya no existe, y vemos cómo salen con las mulas llevando diferentes productos, también probablemente hechos por miembros de la familia y que los han vendido ya en Pamplona. Al lado también de esa imagen tenemos a dos chicas jóvenes, modistas, de un pueblo de Navarra, que cosían para otras personas, en este caso, y eso les daba una cierta autonomía económica, aunque eran aportaciones que daban también a sus familias, lógicamente. Y al lado tenemos a varias generaciones trabajando, haciendo cera. Es decir, se trabajaba o bien para otras personas, lo que llamamos hoy por cuenta ajena, o también para la propia familia. De manera que daba igual de dónde procediera el dinero, la cuestión era sumar esos ingresos. Como dice ahí el Diario de Navarra, en el año 1903, el padre va a ganar el jornal, la madre va al río y el hijo mayor a ganar algunos céntimos. Eso es una síntesis de esta suma de ingresos. Lo mismo ocurre con la mayoría de quienes no tenían tierras o no tenían un negocio. Se reproducían las palabras que tenemos abajo, que también aparecen de manera distinta en varios periódicos. El obrero debe almorzar aleluyas, comer ilusiones y cenar esperanzas, que nunca puede llegar a realizar. Es decir, la mayoría de la población tenía unas condiciones de vida muy, muy limitadas. Y he dicho mayoría de la población, no he diferenciado mujeres. Todos vivían en malas condiciones. Y todos aportaban. Y la mujer en este sentido no era menos. Cada cual en las tareas que pudiera realizar. ¿A qué más se dedicaban las mujeres? Bueno, pues una de las salidas era ser religiosa. Era una salida, que esto lo conocemos desde tiempos muy antiguos, desde siglos muy atrás, era una salida para muchas mujeres, sobre todo aquellas que no querían estar con su familia. Había alguna, y esto lo he podido recoger de alguna entrevista de los años 60, mujeres que en los años 60 dijeron: yo me voy de casa como sea, y el como sea me voy de monja. Y yo dije: pues vale. Pero bueno, esa era su explicación. Entonces, si eso era en los 60, imaginémonos en 1820, en 1840, en 1890, en 1920. Entonces, ser religiosa era una buena salida laboral, una buena salida académica, formativa. Más salidas. Las tendremos también en la industria textil, en la del calzado, es decir, allá donde la costura, el trabajo manual, de detalle, era importante. Pensemos que se les pagaba a las mujeres como a los niños. Entonces, si el trabajo lo podía hacer una mujer, ¿para qué iban a contratar a un hombre? Contrataban a una mujer o a un niño. Por eso las mujeres trabajaban fuera de casa y bastante. Hay cálculos de en torno al 30-35% de mujeres, hablo de 1920, que se sepa, ¿vale? Como he dicho al principio, tenemos poca información sobre mujeres escrita. Por lo tanto, no tenemos datos que digan si es poco o mucho el 30%, porque no tenemos más datos. ¿De acuerdo? Entonces, sí que es cierto que eso nos limita el saber hasta dónde podemos llegar en el conocimiento de esa presencia femenina en espacios públicos y en espacios privados. ¿En qué otros espacios
están las mujeres que no sean económicos? Pues en aquellos espacios que son de ocio. Es decir, la mujer no se queda solo en casa. Si no trabaja, también está cuando hay actividades lúdicas. Tenemos ahí la Plaza de Toros, en la parte de arriba de su izquierda, y se las ve unas cuantas. O sea, no es que estén 2 o 3, no, se ve unas cuantas mujeres en la Plaza de Toros. En la parte de abajo tenemos a niñas y a niños jugando a canicas, con lo cual comparten espacios. En la parte superior tenemos jugando al hockey, es una foto de 1940, pero claro, en 1940 no llegas de la nada. Es decir, todo esto viene de un proceso en el que las mujeres también hacían deportes de equipo. En la parte inferior tenemos gente en la calle, adultos, niños, niñas, todos juntos. Volvemos a la parte de arriba, tenemos bien vestidas, con traje de fiesta, pues a unas cuantas mujeres en la Plaza del Castillo, acompañado por 2 caballeros que las flanquean. Muy simbólico. Pero tenemos a las mujeres en espacios como son las plazas. En la parte inferior, en procesiones. Es Domingo de Ramos, es Pamplona, y vemos que es un nutrido grupo de mujeres. Es decir, la mujer no solo sale a trabajar, no siempre sale acompañada por padres, hermanos o parejas, pueden salir solas. Normalmente sola no, acompañada de otras mujeres. Eso es lo normal, pero solas no. ¿Por qué? Porque, de hecho, hay algunos datos, sobre todo del manicomio, utilizo el término de la época, ¿vale? La Casa del Tejado Colorado, que decían que ingresaban a personas porque se las había visto deambulando solas por la calle y las llevaban al manicomio. Las habían visto 3 o 4 días solas deambulando por la calle. O eran prostitutas o estaban locas. Simple. Entonces, solas normalmente no se salía, ¿vale? En momentos a hacer algún recado, alguna cosica, sí, pero por regla general, solas no. Bueno, pues aparte de estar en todos los espacios físicos y sociales, que es un poco lo que acabo de exponer, estas mujeres también se van a dedicar a otras cosas cualificadas. Por ejemplo, maestras. Las maestras empiezan a aparecer de manera ya importante desde mediados del siglo XIX, con la Ley Moyano, empezamos a tener un cuerpo de maestros y maestras. Había órdenes religiosas que ya venían educando en sus centros, pero realmente es el siglo XIX el que nos permite ese cambio hacia una profesionalización de una tarea como es formar a otras niñas, sin perder de vista que quien forma se ha de formar. Por lo tanto, son mujeres que acceden a una formación académica en esos espacios públicos y que a su vez tiene una tarea fundamental, que es esa formación. Aquí tienen imágenes, porque claro, tenemos órdenes religiosas y seglares, maestras. Aquí tienen un ejemplo de una orden seglar, que son las jesuitinas, que abren su colegio allá por 1909 en Pitillas. La fundadora la tienen ahí también en esa imagen, Santa Cándida, María de Jesús, y tenemos imágenes, fotografías de niñas que estudiaban en este colegio. La parte de arriba pues es del año o 2 años más tarde de la inauguración, o sea que estamos muy a principios de siglo. Debajo ya es de los años 50, el mismo colegio, y en medio están un grupito de monjas, algunas de las cuales habían sido estudiantes en el propio colegio. Es decir, algunas se formaron con y terminaron siendo religiosas. ¿Por qué he puesto este ejemplo? Porque este ejemplo a mí me parece un buen ejemplo del papel que van a tener las maestras. Maestras, repito, religiosas o seglares. Son ejemplos para no solo una formación académica, sino también porque esas maestras educaban en hábitos saludables, en, por ejemplo, comportamiento, urbanidad, como le llamaban entonces. Educaban a ahorrar, educaban a bordar, a coser, aunque fuera básico, eran, como repito, como he dicho antes, salidas laborales profesionales. Y también eran las encargadas de cuidar de la salud, en el caso de ser religiosas, pero también las seglares, la salud moral. El miedo a la prostitución era enorme en aquellos años, enorme.
porque estaba a la orden del día el tema. Entonces, era un peligro y, por lo tanto, había que proteger a estas niñas. Entonces, las maestras eran ejemplo de esos buenos hábitos, de esas buenas costumbres, y en el caso de este pueblo, pues muchas de las descendientes que fueron en estos primeros años han conseguido que sus hijos, sus nietos, sientan interés por formarse. Y entre los pueblos de alrededor probablemente sea el que más porcentaje tenga de estudiantes universitarios o personas tituladas universitarias. Con lo cual, la impronta de un centro educativo, en este caso porque lo conozco muy de cerca, pero me da igual, en donde haya escuelas, es fundamental para el desarrollo de una localidad, de un barrio, si es el caso, por ejemplo, de Pamplona o de Tudela, son claves. Y en este caso, para las mujeres. Los chicos, como siempre han tenido más facilidad para encontrar trabajo, pero las mujeres no. Porque el servicio doméstico era otra salida. Antes les he puesto en la primera imagen, a ver, aquí, en el centro tenemos a una chica joven que está cuidando a los hijos de una familia acomodada. El servicio doméstico era una salida. Y en la parte de arriba, estas chicas que llevan esos delantales blancos, no sabemos si son pareja de o pueden ser del servicio doméstico, que será lo más probable. Entonces, para muchas mujeres el servicio doméstico era una salida, pero era un peligro. ¿Por qué? Porque en las casas, a veces, sufrían abusos. Y, por lo tanto, bueno, el servicio doméstico era lo más fácil para trabajar inicialmente siendo joven, pero tenía también sus riesgos. Y, en ese sentido, las escuelas van a tener un papel importante para intentar que el servicio doméstico no sea la única salida. Aquí tienen algunas imágenes de la Escuela de San Francisco, que en el año 2005 pues, celebró su centenario y sacó un libro muy bonito con muchas imágenes y algunas de estas pues, son de ese libro. Y también, aparte de en la parte que tienen derecha, en el centro está una maestra con las niñas, y en el centro aparecen estudiantes de magisterio, de la escuela normal. ¿Vale? Una escuela normal que va a tener pues bastante éxito en cuanto a lo que va a ser las peticiones de acceso a la formación. Por lo tanto, ser maestra se va a convertir en una profesión cada vez más demandada, hasta el punto de que lo que vamos a tener es hoy día una profesión feminizada. Creo que el porcentaje de chicos, no sé si llega al 6% o 7% de estudiantes masculino. Es decir, desde sus orígenes, sobre todo esta escuela normal va a formar mujeres y la tendencia es a que es una salida laboral para muchas mujeres. Por lo tanto, se va a intensificar esa demanda. Muchas de estas mujeres, maestras, como he dicho, religiosas y seglares, sobre todo en el cambio de siglo, van a colaborar de manera muy directa con algunos organismos que van a ir apareciendo, como por ejemplo el Instituto de Salud Pública, el Consultorio Municipal para Niños, el Tribunal Tutelar de Menores, las Casas de Socorro, y van a dar información de si esos niños pues, tienen sarna, raquitismo, si han llegado con golpes extraños, si no han comido después de 3 o 4 días. Entonces, van a ser grandes cadenas de transmisión de información que van a facilitar intervenciones cada vez más numerosas desde el ámbito sanitario en la escuela. ¿Vale? Pero la referente va a ser la maestra. Me dirán, ¿y el maestro en el caso de los chicos? Sí. Pero en este caso, aquí nos interesan las mujeres porque no van a ser en ese sentido tratadas diferente, sino que también van a tener una acogida. Y las maestras van a tener un protagonismo fundamental, igual que el maestro respecto de los chicos. Pero no van a quedarse atrás ellas. ¿Vale? Una figura que en estos años tuvo un peso importante en esto que estoy comentando, y seguro que la van a conocer y creo que hay alguna, no sé si está de la familia, me ha parecido verla entrar, que es María Ana Sanz Huarte. Señora de Navaz, escribía en los artículos de prensa de los años 20, firmaba como tal. Mariana Sanz fue maestra, fue pedagoga,
y sobre todo directora de esa escuela normal. Mujer con unas inquietudes tremendas. Yo aquí solamente les he puesto uno de esos pequeños retazos de una mujer que, lo digo coloquialmente, no se cortó escribiendo en prensa. Y ahí dice, el pasado de la mujer es una formidable acusación envuelta en lágrimas. En la familia el marido absorbe su personalidad, en la sociedad carece de medios económicos y de capacidad para desenvolverse. En el Estado vive como contribuyente explotada, con deberes y sin derechos. Fue una voz muy crítica en esos años 20. Una mujer que desde la escuela normal promovió que hubiera colonias de verano en las que las niñas estuvieran presentes. ¿Quiénes iban a esas colonias? Esas niñas a las que se decía que tenían raquitismo, que tenían tuberculosis o principios de tuberculosis, que tenían problemas de subalimentación, etc. Y salían esos nombres de las escuelas. Y ella promovió que se intensificaran estas colonias de verano. Y también las colonias de verano para obreras jóvenes. Entendía que estas mujeres tenían que llegar a una edad adulta, no solamente formadas, sino también físicamente con capacidad para poder ser madres, pero con capacidad también para decidir. Pero claro, si trabajaban, mal comían, no era posible. Entonces promovió mucho el que se realizaran estas colonias para mujeres obreras jóvenes. Y también en la propia escuela normal facilitó formación a través de conferencias, de pequeñas charlas, sobre todo dirigidas a mujeres. Mujeres de clase media, burguesas, aristócratas, pero también maestras. ¿Sobre qué? Pues básicamente sobre higiene, urbanidad, temas de alimentación, puericultura, es decir, temas que tenían que ver con el contexto de esos niños y que se pudiera trabajar con la familia estas cuestiones desde lo que era la difusión de estas mujeres, maestras o no, para que esos niños llegaran en mejores condiciones al éxito académico, porque al fin y al cabo para muchas era lo importante. Algunos de estos ponentes fueron, por ejemplo, el doctor Victoriano Juaristi, que a lo mejor les suena, hombre muy polifacético, hacía de todo, escribía poemas, era médico. Bueno, a mí me pareció un personaje muy llamativo. Entonces, Mariana Sanz promovió en la escuela normal, el que estas charlas se dieran de manera periódica. Pero, como digo, insisto, su mirada no era para que yo te doy la información y te la quedas, no, con la idea de que eso fuera como una mancha de aceite en el que mujeres en X más las maestras pudieran acceder e influir en las familias. Se las estaba formando de manera, digamos, informal a quienes no eran maestras, y a quienes eran maestras se les estaba mejorando esa formación que habían recibido previamente. Otra de las figuras importantes, van a ser casi los únicos nombres así de personas que no sean nobleza y burguesía que voy a ponerles, es el de Ascensión Ariz. Esta médico, casi cuando desaparece Mariana Sanz, que muere en el año 36, empieza a florecer, a llamar la atención Ascensión Ariz. Estudia medicina, lógicamente viene de una familia acomodada, estudia medicina en Madrid y se especializa en en pediatría, y también terminará estudiando magisterio. Es una mujer que va a ser la primera en colegiarse en el Colegio Oficial de Médicos de Navarra, la primera mujer, ¿vale?, en el año 35, y también va a desarrollar su actividad en el Consultorio Municipal de Niños de Pamplona, en la sección de higiene infantil, en la Junta Provincial de Protección de Menores, y también en los años 60 se va a encargar de la inspección sanitaria en los centros educativos de Pamplona. Es decir, estuvo siempre en contacto con la escuela, con los menores, siempre. Y aquí estas palabras se las dirige un compañero de ella, un médico, porque el importante no es el médico, es ella, y lo que dice de ella es la doctora, que es el médico de los niños. Es también, y esto es importante, la confidente y consuelo de muchas madres que junto a su niño enfermo presentan sus problemas personales, tan varios, tan tristes, tan crudos a veces. Para todas, la doctora tiene una frase de consuelo,
de afecto, de amistad. ¿Cuánto se cura con eso? Eso no lo pone ahí, pero esto lo dicen muchos médicos de hace años. ¿Cuánto se cura dando consuelo, afecto, amistad, escucha? Es esta una bella labor realizada, en este caso dice en el consultorio, a la que se presta el hecho de ser también otra mujer quien las escucha y comprende. La ayuda mujer a mujer es una práctica tradicional, histórica. Entonces, el médico que habla, que escribe, reconoce que, por mucho que quiera ser él el que pueda dar consuelo, realmente quien mejor da consuelo es otra mujer. Entonces, nos está reconociendo el protagonismo de esta ayuda mujer a mujer, de esta profesional que en aquel momento pues, tuvo una tarea importante, como digo, de mejorar las condiciones de vida de muchas familias a través de los niños, a través de los hijos, de las hijas. Bueno, pues poco a poco estas maestras van adquiriendo ese peso, como he dicho, en ámbitos muy distintos. Como vemos, los sociosanitarios se entrecruzan en torno a la escuela, pero junto a ellas, esa profesionalización que se va a producir en el ámbito educativo, tenemos otra profesión que va a ir apareciendo con fuerza, que va a ser la de enfermera. Y lo digo en femenino, porque nos vuelve a pasar lo mismo. Aquí enfermeros pocos, enfermeras muchas, desde el principio. Esta es la segunda, como digo, profesión que vamos a ir viendo en ese finales del siglo XIX. En ese finales del XIX es curioso que vamos viendo cómo el protomédico se convierte en médico, porque aunque algunos del finales del XIX se decían médicos, realmente no lo eran, eran protomédicos. Cuando ya se institucionaliza la medicina como ciencia, entonces eso será a finales del XIX, tendremos médicos, tendremos ginecólogos, tendremos diferentes especialidades, ¿vale? Y en ese proceso en el que, digamos, la parte masculina se va profesionalizando, también empezamos a ver una figura que poquito a poco va entrando, que son las enfermeras visitadoras, cuyo origen no está en las enfermeras visitadoras, sino en las visitadoras domiciliarias, que es otra figura diferente. Es decir, tenemos a las mujeres, hemos dicho, en espacios públicos y privados. Vamos viendo que en espacios públicos la tenemos en distintos ámbitos y ahora esta visitadora domiciliaria entra en otro domicilio, no el suyo, en otro. Y entra con la misma idea, modificar la situación en la que vive una determinada familia. Y se encuentran con muchas familias que hoy llamamos monoparentales, o sea, madres viudas, muchas, o madres solteras con menores. Pero entran en su domicilio, con reticencia por parte de quien vive, porque no quiere que entren en su espacio, porque no quieren que le cambie sus formas de vida, pero en estos primeros momentos la idea es atender a aquellas mujeres que tienen peores condiciones de vida, que tienen más necesidades. Y se intenta contactar con ellas. Me dirán, bueno, pero si entran en la casa igual está la pareja o el marido. Sí, pero el objetivo es ella. Porque la mujer se va a ir convirtiendo, desde finales del XIX, en el referente para cambiar la sociedad. Es decir, ¿quién va a enseñar buenos hábitos? ¿La madre o la esposa? ¿Quién va a conseguir ahorrar? ¿La madre o la esposa? ¿Quién consigue mejorar la alimentación? ¿La madre o la esposa? La hermana. Es decir, va a ser el referente de la familia, quien sostenga la familia. Y esto lo van a decir tanto médicos como políticos, como todo tipo de profesionales que van surgiendo. Entonces, lo importante era trabajar con esta mujer. Y la visitadora domiciliaria, que empieza siendo hombres los primeros que van, pero terminan siendo mujeres, las que van a las casas, dan sobre todo alimentos. O sea, podían entrar porque llevaban alimentos, llevaban ropa, si no, no las dejaban entrar. Pero el objetivo era entrar, conseguir que las atendieran, que las escucharan, y a su vez que escucharan estas mujeres cuáles eran las necesidades de estas familias. Es decir, había una relación bidireccional. Entonces, estas primeras visitadoras domiciliarias, poquito a poco se van especializando en temas de salud, porque es que es lo que se van a encontrar. Niños con sífilis, niños o niñas con tuberculosis, con pulmonías, con gastroenteritis, con huesos rotos,
con catarros normales. Se van a encontrar subalimentación y van a tener que mirar las perolas a ver si hervían el agua, no hervían el agua, qué hacían con la leche, qué no hacían con la leche, cómo era el pan que comían, etc. Entonces, al final, su principal tarea va a ser mucho más sanitaria que social. Entonces, empiezan a incorporarse con una cierta formación y se las empieza a llamar enfermeras visitadoras. Se las empieza a llamar que no tenían ningún título de nada, ¿vale? Entonces, igual que tenemos visitadora domiciliaria, tenemos estas enfermeras visitadoras, mujeres voluntarias, con vocación, porque la mayoría de ellas iban a través de parroquias o de las conferencias de San Vicente de Paúl. Por lo tanto, digamos que estaban haciendo una labor que era intentar esa inclusión social de ciertos sectores de la población que estaban al margen, que te pasaban penuria, como decía. Pero el objetivo no era tratar la pobreza en términos abstractos, que eso se venía haciendo hasta el siglo XVIII, sino tratar el caso, trabajar esa situación especial, con respuestas distintas, especiales, porque si no, no había solución. Entonces, lo que vamos viendo es que estas figuras aparentemente generalistas se van a tener que profesionalizar, porque si no, su intervención va a ser epidérmica, va a ser somera, no va a poder profundizar, porque no tiene suficientes conocimientos, evidentemente. Entonces, en ese proceso, como digo, bueno, pues lo que se va a producir es esa tendencia a ir buscando cómo profesionalizarlo, esa visita. Eso va a coincidir en el tiempo con la aparición y, sobre todo, desarrollo, en el caso de Navarra, de algunas órdenes religiosas, como es el caso de las hermanas hospitalarias. Ahí tienen, bueno, que se van a ubicar en Elizondo, como agradecimiento a una familia, pues les dona el espacio para tratar la salud mental. Que eso era un tema que ni se trataba, salvo en el manicomio, que es de principios del siglo XX, en el caso de Navarra. Entonces, las hermanas hospitalarias se especializaron en salud mental, aunque atendían todo tipo de situaciones. También aparecerán las damas de la Cruz Roja, que, como ven, la fecha es 1909. Se las ha conocido mucho en las guerras. Aparecieron realmente en el mundo, aparecieron con las guerras de Crimea ya por mediados del siglo XIX, pero realmente aquí a España pues, nos llegan bastante más tarde. Entonces, las damas de la Cruz Roja también eran mujeres con una mínima formación sanitaria, voluntarias, no era un trabajo profesionalizado. Y quienes van a conseguir dar el salto van a ser las siervas de María. Las siervas de María movilizaron todos los recursos habidos y por haber, incluso con el Papa, para conseguir que se pudieran profesionalizar aquellas mujeres que estaban realizando tareas sanitarias. Y entonces en España, como tienen ahí, a partir de 1915 tendremos escuela de enfermería. Tendremos las primeras enfermeras que van a poder ejercer como tal, ¿vale? Van a ser mayoritariamente religiosas. Todas estas religiosas que trabajaban temas de salud, pues desde Hermanas de la Caridad, que las teníamos en todos los hospitales civiles y militares, en la Casa de Misericordia y en otros muchos más sitios, desde esas Hermanas de la Caridad a estas siervas de María y a otras, como veremos después. Ese primer paso, difícil, pero que con empeño se consigue relativamente pronto, irá acompañado, ¿vale?, de también una cierta especialización de estas enfermeras en el ámbito hospitalario. Las vamos a tener, y ahí se las ve con esas tocas tan espléndidas, en el laboratorio de la farmacia, en el laboratorio del hospital, aquí en Pamplona. Se las va especializando, aunque sean enfermeras, en determinadas tareas fundamentales. Poquito a poco van pasando de partera, esa que era la señora que se la conocía, que era la partera y a la que se llamaba cuando se le daba luz. Bueno, pues también estas primeras enfermeras van a ir ejerciendo poquito a poco esa tarea de ayudar a dar a luz en casa. Y se van a convertir, se van a especializar y, por tanto, tendremos comadronas. Todo en un proceso, poquito a poco, en el que se iba a casa.
pero ya van a ser estas primeras enfermeras las que vayan entrando. Ahí también tienen una imagen del hospital de varias enfermeras, comadronas, que están dando a luz. Y el proceso acaba con la formación universitaria. Yo aquí no me quiero parar, pero bueno, aquí tienen, y como ven, no hay ningún hombre. Y estamos hablando de la Clínica Universitaria, del Hospital Provincial de Pamplona y de la Residencia Sanitaria Virgen del Camino. No hay ni uno. Con lo cual, un cura ya, pero el cura no era enfermero. El asunto es que no era enfermero el cura. Pero bueno, me refiero, y bueno, y está San Miguel de Aralarra con el cura. O sea que lo celebraron y se hicieron la foto ese día. Pero es significativo como no hay ningún hombre en esta profesión. Antes hemos dicho maestras y maestros. Aquí, enfermera, punto. ¿Y qué papel más importante? ¿Qué protagonismo? Ayudas a dar a luz la vida. Acompañas al que está muriéndose. Acompañas al médico. Ayudas a dar salud. A reducir la enfermedad. No me digan que esto no es el protagonista. Y de vaya cambio. He dicho antes transición sanitaria y transición demográfica. Tendrán un papel muy relevante estas mujeres. Junto a las enfermeras, que decía, el espacio en el que vamos a encontrar mujeres, y también en ese proceso de profesionalización, es en el entorno del cuidado. La enfermera cuida. La maestra también cuida, pero cuida más la enfermera. Pero luego la mujer nos han asignado o nos hemos autoasignado tareas de cuidado, quizá porque nos sale. Alguna me dirá, pues a mí no me sale nada. Bien, igual que hay hombres que les sale también cuidar. No pasa nada. Pero parece que tenemos como más predisposición a cuidar. ¿Será genético? Yo le he preguntado a los médicos, no se preocupen que he preguntado, igual que por qué nacen más niños y por qué, bueno, pues también a mí me han dado una explicación muy simple. Me dicen, nacen más niños porque la ley de la naturaleza, como se mueren en menos de 5 años siempre más niños que niñas, pues tienen que nacer más niños para compensar. Claro, en el tema del cuidado no me han dado explicación y lo he preguntado, sobre todo psicólogos, porque las mujeres somos más propensas a cuidar. Hay quien dice que es una cuestión cultural, pero yo me quedo con mi duda, porque yo veo chicos que les sale el cuidar, el escuchar, y digo chicos en masculino, y chicos que no les sale, y chicas igual. O sea, hay algo. Entonces, cuidado. El cuidado tiene rostro femenino. Hemos dicho enfermeras, pero también el rostro femenino del cuidado que está en el entorno familiar. Y hoy día, igual. ¿Quién cuida? Mayoritariamente mujeres. ¿Vale? En el domicilio es una labor silenciosa, es la cuidadora de todos los miembros de la familia. He dicho, es el referente para cualquier cambio. Si queremos cambiar algo en el mundo, vayamos a las mujeres y a las familias. Pero luego hay que salir fuera, porque eso también es importante. Y como he dicho antes, tenemos a estas primeras visitadoras domiciliarias, pero en el punto C pone mujeres bienhechoras, es decir, esas mujeres de la burguesía que también quieren cuidar. Se atreven a ir a las casas de estas familias que se encuentran en malas condiciones. Se atreven a salir a buscar prostitutas a la calle, porque quieren sacarlas de ahí. Algunas, en lugar de ir directamente a la acción, prefieren ayudar económicamente a centros educativos, a ciertas órdenes religiosas, como por ejemplo María Inmaculada para el servicio doméstico. Es decir, pretenden dar ayudas económicas. Algunas de ellas van a dar becas para que estudien a ciertas chicas, otras veces van a dar dotes para que se puedan casar, porque si no, era complicado casarse. Por ejemplo, en Corella hubo una mujer importante que, bueno, intentaba dar todos los años 2 o 3 dotes para que las chicas del pueblo se casaran bien. Es decir, estas mujeres bienhechoras las tenemos ejerciendo tareas múltiples. Algunas de estas mujeres, que no son solo navarras, sino que las tenemos de toda España, la más conocida es Concepción Arenal, mujer que yo a veces he equiparado a Ana María Sanz, mujer que tampoco se cortaba mucho hablando, muy reivindicativa con el tema de la mujer
y que tuvo un papel trascendental en muchos de los cambios. Luego tenemos, ahí hay otras, la condesa de Espocimina es la mujer de un navarro, Espocimina, el conde, la condesa de Casasola, la vizcondesa de Jorlaván, que es la fundadora de Adoratrices. Tenemos varias nobles que no me voy a parar, María Eulalia Vicuña también es de origen navarro, Isabel Garballo sí que es navarra, seguramente les sonará más porque es la que funda la Unión de Señoritas Auxiliares del Buen Pastor o Villa Teresita, que sigue funcionando. Bueno, pues hay una serie de buenas mujeres, clases medias, medias altas, que se van a encargar de, si no directamente intervenir, sí ayudar económicamente a que esas visitadoras domiciliarias, primeras enfermeras visitadoras, puedan ejercer su actividad. Estas mujeres también van a estar detrás de algunas de estas órdenes religiosas que también cuidan. Por ejemplo, tenemos asilos, como se les llamaba entonces, es decir, el asilo era un lugar donde se metía a la gente y no salía, ¿vale? Era un asilo, un espacio donde se entra y no se sale, como las hermanitas de los pobres, hermanitas de ancianos desamparados, todas ellas para mayores. Tenemos las siervas de María, las siervas de Jesús, las hermanas de la Compañía de la Cruz para personas enfermas. Ya hemos dicho antes las hermanas hospitalarias de San Juan de Dios. Tenemos luego unas órdenes especialmente importantes. Antes he dicho que era muy llamativo el caso de la prostitución. Y la prostitución en Pamplona, en concreto, era especialmente alta. Era un centro militar y donde hay ejército hay prostitución. Pero bueno, había también en otros muchos puntos de Navarra. Entonces, para sustituir una serie de casas para jóvenes en peligro, que venían del siglo XVIII, aparecen unas órdenes religiosas que... Ahí aparece la fecha de constitución en España, pero no en Navarra. Luego ya les pondré las de ellas, que son, vamos a poner el orden que está aquí, Madres Oblatas, 1964, el Servicio Doméstico de María Inmaculada, de 1876, las Madres Adoratrices, que estamos al lado de donde estuvieron, presentes, 1856, y aquí aparece cuando realmente piden permiso y se les concede en Navarra. Como ven, las adoratrices piden permiso y aparece ya en el Boletín Oficial Diocesano de 1877, y su idea es educar e instruir desgraciadas jóvenes que rechazan el mundo después de haberlas corrompido y que vuelven al mundo para ser buenas hijas, buenas esposas y buenas madres. Yo en el archivo estuve antes de que se marcharan y realmente el porcentaje de prostitutas no era bajísimo. La mayoría eran chicas que los padres no podían con ellas porque se rebelaban contra la autoridad del padre y entonces los padres lo que hacían era allí que te mando. Y a mí me han dicho en algún caso en Pamplona que si te querían amenazar los padres eran cuidado que te mando a adoratrices o a oblatas. ¿Por qué? Porque el mínimo de estancia era 1 año dentro y tenías que salir, a lo mejor no era 1 año más, cuando ya realmente fueras algo más dócil. Pero ¿qué pasa? Que adoratrices sí que es cierto que tenía algunos casos de chicas que los propios padres las habían prostituido o las habían puesto a prostituirse en la calle, y también algunas que sí que eran prostitutas. En general eran muy jóvenes las que entraban. Pero, como dice ahí, eran rechazadas y lo que había que intentar es que pues volvieran a reinsertarse. Y eso es el cambio que van a introducir cualquiera de estas órdenes religiosas. Que la cuestión no era que fueran un asilo, entras y ya veremos cuándo sales, sino era entrar, darte formación, coser, bordar, 4 reglas si no habías ido a la escuela, y luego modales, educación, ¿vale? Para que pudieras trabajar. Me dirán, hombre, ¿y quién las iba a contratar? Si se sabía que eran prostitutas o habían podido serlo, o eran díscolas, como decían entonces. Pues muy simple. Oblatas funcionaba igual, asilo que alberga a jóvenes, ¿vale? Trabajo, oración, etcétera, muchas de ellas también que se dedicaron a la prostitución. Ya vemos que esto es 1918, bastante más tarde. Bueno, pues la fórmula que había era el acuerdo entre estas dos entidades. Cuando alguna chica iba a salir y no tenía familia donde volver, aunque la mayoría de ellas no quería volver a casa,
era a través de esas bienhechoras, de estas mujeres, lo que hacían era, se les cambiaba la identidad. Es decir, cuando entraban en adoratrices o en oblatas, no entraban con su nombre. Entonces, estas bienhechoras les daban otro nombre. Cuando salían, o sea, ya no era ni siquiera el original. Lo habían perdido en la institución, lo volvían a perder, entraban en María Inmaculada. La he dejado para el final por eso. En María Inmaculada, que ya tenemos ahí 1899, empezó con un piso muy pequeñito, luego fue creciendo. Bueno, pues María Inmaculada, como dice ahí, procurar con todas sus fuerzas formar, proteger y librar de los lazos de la corrupción a las jóvenes o mujeres que llegan obligadas por falta de recursos a servir en casas particulares. Es decir, objetivo, formar para el servicio doméstico, pero con la idea de que tú salías a una casa que las propias religiosas ya conocían y buscaban que no fueran malas familias, y tenían muy claro que a esas chicas les decían lo primero: cualquier problema que tengas en la casa, ven. Porque la idea era evitar esos riesgos. Entonces, oblatas adoratrices, María Inmaculada, tiempo de formación en lo que eran las planchas de entonces, barrer de entonces, lavado de entonces, y se le buscaba una casa. Nombre, el que tenía nuevo. ¿De dónde venía? De María Inmaculada. No venía de adoratrices, no venía de oblatas. Se borraba el estigma de estas mujeres. Entonces, esta tarea que hoy diríamos es propia del trabajo social, ¿vale?, empezó estando relacionado visitadoras domiciliarias, órdenes religiosas que se van a especializar en mujeres, en reinserción social, ¿vale? Porque lo importante es que estas mujeres volvieran a tener vida. Y en ese sentido, a partir de ahí, lo que se va a plantear es esto que estamos haciendo, cómo conseguimos darle forma. Y vamos a tener que esperar mucho tiempo hasta que aparezca la Escuela de San Vicente de Paúl, que va a ser la que forme a las primeras asistentes sociales. La primera promoción es del año curso 60-61 hasta el 62-63, o sea, en 3 años, y ahí sí que se ven hombres. Y ahí eran estudiantes, los curas que aparecen ahí sí son estudiantes. Y vemos mucho tocado de monja, también eran estudiantes. La escuela era del obispado, la promueve el obispado. Y la promueve en el momento en que en Pamplona tenemos una entrada masiva de población para trabajar en Potasas, en Inquinasa, en todas las actividades. O sea, hay una llegada masiva de población de otros lugares de España y había que darle una respuesta. No había red benéfica municipal. Y entonces es el obispado el que se pone manos a la obra, pone en marcha la primera escuela de asistentes sociales en Navarra, que es la de San Vicente de Paúl. Ahí aparece una foto de una página entera del Diario de Navarra del año 63. ¿Por qué se la he puesto? Por el título. Urgen profesionales del amor y se llaman asistentes sociales. Es decir, se profesionaliza el cuidado. El cuidado o evitar los riesgos de situaciones de peligro. ¿Y qué se les pide? Generosidad a estas mujeres, vocación, entrega, amor. No tiene desperdicio esa página, lo que pasa que es tan grande que no podía ponerles fragmentos. Con lo cual, ¿qué vamos a tener? La profesionalización de la otra tarea femenina, que también hoy sigue siendo femenina, porque en las aulas tenemos un 10%, algún año he conseguido tener un 12% de chicos en el aula, pero sigue siendo una profesión femenina. El cuidado sanitario, el cuidado social, tiene nombre de mujer, rostro de mujer. Y termino, porque ya me he pasado, he visto la hora así de refilón, y no me ha avisado aquí Félix, que le había dicho que me avisara, para no alargarme, porque me gustaría que me hicieran alguna pregunta. Y termino esperando haber cumplido las expectativas de ver que las mujeres tenemos un papel importante, a veces callado, silencioso, pero que deja huella, y me da igual si estamos hablando de mujeres religiosas, laicas, casadas, amas de casa, profesionales
invisibles, con nombre propio, protagonistas siempre del cambio social, del cambio cultural, y que, como he dicho antes, van a ser todas ellas, ya sean como profesionales del magisterio, de la enfermería, del trabajo social, van a ser las que consigan una sociedad con menos pobreza, menos enfermedad, menos violencia y menos muerte. Aunque ahora pensemos que sigue habiendo mucha pobreza, mucha enfermedad, mucha muerte y mucha violencia, pero estamos lejos de cómo se estaba en el tránsito de ese finales del siglo XIX a principios del XX. Y ya he terminado. Y ahora preguntas. Sí, bueno, muchísimas gracias. Ha sido una conferencia interesantísima que nos has permitido con esa síntesis asomarnos a esa transformación de la mujer en todos ese recorrido tan amplio y con esos ámbitos tan diversos. Y efectivamente ahora se abre el turno de preguntas. Supongo que habrá alguna cuestión que habrá quedado seguramente sin profundizar y que requiere de alguna pregunta. A mí se me ha olvidado decir una cosa. La mayoría de personas asistidas en aquel momento eran mujeres y la mayoría de quienes asistían eran mujeres. Y la ayuda mujer a mujer es el referente que va a estar en el imaginario colectivo. Y por eso ese peso tan importante de todo ese proceso de profesionalización. Es decir, la mujer era la principal receptora de toda esta actividad que he estado exponiendo. A ver, lo que tenemos que partir es que en la sociedad en la que nos encontramos en ese momento, es decir, el Estado liberal se está construyendo. No había impuestos, aparte de los impuestos indirectos, es decir, las administraciones no tenían capacidad para desarrollar todo un tejido de apoyo. Sí que se desarrolla la beneficencia municipal, provincial y demás, pero no tienen capacidad económica para llegar donde llega la Iglesia. Entonces, y además, como no cobran sueldo, solo es sustento, pues se salía baratísimo. Entonces, tenían una presencia muy importante y además, como he dicho, como todo empieza siendo como voluntario, por vocación, hasta que se profesionaliza, pues evidentemente eso va a requerir de un respaldo por detrás que va a estar en la Iglesia. La sociedad, pues hombre, yo creo que en general de la historia y sobre todo este tipo de historia social no nos ha interesado mucho a la sociedad. Y quien dice órdenes religiosas, pues decimos figuras, como he dicho antes, dos de ellas que he nombrado, que hasta hace relativamente pocos años es que nadie se acordaba de ellas. No por ser mujer, sino porque es que trabajan lo social. Y es como que, bueno, pues para eso está la familia, aunque luego la familia no esté, porque es lo que he estado explicando. En el fondo la familia no tiene capacidad para resolver sus problemas. Entonces, ¿quién va a tener cierta iniciativa? La Iglesia va a tener la iniciativa. Y como digo, muchas órdenes religiosas, lamentablemente, no se ha reconocido su papel y ha sido fundamental para lo que es, como he dicho antes, ese control de ciertas enfermedades o de ciertos comportamientos. Han tenido una labor muy interesante, reconocida socialmente, repito, como otras muchas cosas que no se reconocen porque es social. Es importante lo económico, cuánto generas, qué tipo de actividad. Ha habido más interés por saber si había mujeres que cuando se quedaban viudas tenían empresa, la empresa del marido y la llevaban ellas. De eso hay muchas cosas escritas, pero no de esa tarea silenciosa que he dicho al principio, una tarea muy silenciosa que parece que no deja huella, pero que deja una marca importante. Otra cosa es que la reconozcamos. Cómo nos ha afectado el haber estudiado en un determinado sitio, el haber tenido... Hay gente que te dice, yo no he estudiado historia porque tuve un profesor o una profesora que terminé odiando la historia, o matemáticas, me da igual. Yo qué sé, es decir, cómo marca esas profesionales en momentos concretos de nuestra vida. ¿Han sido religiosas? Sí, unas veces, otras veces no. Y yo las destaco porque no están en la historia, o sea, ese es el problema. Y me han interesado porque no están en la historia. Están en su historia, es decir, tienes libros de la orden religiosa que se las hace para sí mismas. Pero eso a mí no me interesa.
A mí que me interesa es cómo trabaja con la sociedad, qué aporta la sociedad, qué recibe esa orden religiosa de esa sociedad. Porque no están enclaustradas, están como el resto de mujeres que he dicho antes. Es que las mujeres siempre hemos estado en la calle, en todos los sitios. Más o menos, pero hemos estado. Que nos digan que nuestro espacio ha sido el privado, pues poca historia se sabe. Yo lo siento, en esto soy muy reivindicativa. Las mujeres hemos estado en todas las partes. Y si hemos podido, en cuantos más, mejor. Otras veces no hemos podido. Pues, ¿qué le vamos a hacer? Pues no estamos. No sé si te he respondido. Sí. Ahora, por ejemplo, estoy estudiando a misioneros que emigraron a América. ¿Por qué? Porque tampoco hay historia de ellos. Es curioso. O sea, termino buscando espacios donde... ¿Y por qué no les han estudiado antes? No sé. Pues como estas, repito, a estas órdenes religiosas. ¿Por qué no se les ha estudiado antes? Bueno, has comentado que pudiste acceder a los archivos de las adoratrices. Eso me ha adoratrices. llamado la atención. Sí, unos Esos años archivos antes... estarán, supongo, que en su casa... En su casa matriz, entiendo, igual que Oblatas. A Oblatas no pude entrar ya. Ya tenían todo en cajas para marcharse, me dio muchísima pena, porque sí que me hubiera gustado. De hecho, tengo publicaciones sobre adoratrices y Oblatas y demás. Y a adoratrices sí pude, incluso hice varias entrevistas a una de las monjas que tenía 92 o 93 años, y muy interesante, sí. Muy interesante, además, como te contaba, y a Villa Teresita estaba enferma, Carballo, el día que estuve, pero estuve con 2 religiosas, y también muy interesante lo que contaban, y además te lo contaban con una naturalidad pasmosa. Es decir, yo salgo a la calle por la noche a las 3 de la mañana y me voy a la Plaza del Castillo a buscar prostitutas. Y yo le decía, ¿y te vas de monja vestida? Y me decía, sí. ¿Y no te ha pasado nunca nada? No, vamos 2 y nos respetan. Había prostitutas que eran de Pamplona y que eran las menos, y había prostitutas sobre todo de La Rioja. En el archivo municipal localicé unas cuantas, algunas listas de casas, donde ponía casa de... reunión, cosas así un poco, y decía fulanita de Logroño, de Haro, de Calahorra. Entonces las de Pamplona probablemente se iban a Logroño, o a Vitoria, que había también militares, bastantes. Entonces sí que había mucha prostitución ligada, como digo, al ámbito militar, es decir, había gente que pagaba y por lo tanto tenías su medio de vida, medio de supervivencia. ¿Vale? Y a finales del siglo XIX incluso hay cartillas para revisiones médicas de estas prostitutas, a finales ya del XIX, que luego se perdió aquella costumbre y yo qué sé, pero sí que a finales del XIX ya hay. Y era una salida laboral más. A ver, tenemos que pensar que ese modelo de mujer no es solo construido por la Iglesia. La burguesía quiere construir un modelo de mujer. Y no en España. El modelo de mujer es totalmente europeo. Es decir, en eso la burguesía comparte una serie de criterios y para la burguesía la moral era una parte sustancial. Entonces, el Estado liberal, que en teoría está separado de la Iglesia, utiliza a la Iglesia como instrumento de control social, evidentemente. Y la Iglesia se sirve para obtener también un beneficio de esa, digamos, de esa relación, ¿vale? En el caso de centros como adoratrices o de oblatas, tenemos que pensar cómo se educaba entonces. Hay un refrán que dice, la letra con sangre entra. Es decir, lamentablemente, no adoratrices. Yo en las escuelas de San Francisco Javier, no sé, un vecino mío me contaba, que bueno, tiene mi edad, 50 y largos, pues que vamos, palos recibió lo que no está escrito. Entonces, en los años 70. Entonces, digamos que la forma de educar o reeducar, como era el caso de adoratrices, evidentemente era el que en aquel momento predominaba, que no es que fuera bueno, pero era el que utilizaban, que era pues reclusión en una sala oscura, que eso lo hacían en algunos colegios también, tanto
públicos como no públicos, la utilización de la violencia como castigo, la torta, el que te pegaran, y además en casa te decían, pues algo habrás hecho si te han pegado el profesor o la profesora. Entonces, ese tipo de educación basada en el miedo, es decir, ¿tú quieres irte dentro de un año? Te irás, pero tienes que ser dócil. Alguna se revolvía y, evidentemente, pues lo que digo, la vía siempre ha sido esa que era la habitual, ¿de acuerdo? O sea, en aquella época no se cuestionaba, pero porque era lo que había, lo que me refiero, estaba generalizado. Hoy día nos parecería todo espantoso. O sea, incluso, pues eso, como digo, el que te peguen con la regla en los años 70 en la mano, a mí cuando me lo contaba, yo le miraba y decía, ¿cómo que te pegaban? En los años 70, sí, a mí me pegaban. Debía ser un poco trasto, pero le pegaban. Entonces, ¿qué régimen tenían? Pues se tenían que levantar a una hora fija, tenían sesión pues, de lo que era el aseo personal, aprender a vestirse bien en condiciones con la ropa que les daban, no cualquier cosa, nada de elementos de adorno ni nada por el estilo, pelo corto. Luego tenían sus tiempos de formación, como he dicho antes, pues claro, si no sabían leer, tenían sus tiempos para aprender a coser. Adoratrices, de hecho, tenía una escuela dominical para aprender a bordar. Aprendían a bordar. Luego tenían sus ratos de oración, lógicamente, de rezos. Y se acostaban pronto, comían lo justo y la mayoría de ellas pues entraban, como tú bien has dicho, pues o les llevaban los padres a regañadientes o les llevaba lo que hoy llamamos policía municipal, los carabineros de entonces, que se llamaba así, y las llevaban allí y les decían aquí entran, por obligación. Teóricamente, según la orden, no podían entrar obligadas, pero ya les habían adiestrado en casa y en el que tenían que decir que no entraban obligadas. Ingresaban y ya está. Entonces, había gente que estaba 3 años, y luego se reinsertaba. Había algunas que sí que conseguían hacer vida normal y, como os he dicho, ese circuito que se generó por la vía de María Inmaculada, pues a muchas de ellas les dio una oportunidad. Algunas lo que hicieron pues es irse lejos. También de alguna que vi que se iba, pues no me acuerdo si era Cascante o bastante lejos. Pero la cuestión era alejarse de su familia, que era la que la había llevado a la prostitución, porque no tenían ingresos y entonces, pues, digamos que no podemos pensar en que son espacios amables. Es como un hospital, tampoco era muy amable cuando estás en una nave todos allí juntos en camas una detrás de otra. Pero es que venimos o sea, aquí el tema es que lo que se está produciendo es un cambio hacia. Y el cambio que hacen muchas de estas órdenes es pensar que su función no es asilar, no es que tú te quedes como castigada en una cárcel, sino que tú te reinsertes en la sociedad. Habrá quien entre varias veces, pocas, yo no vi en los listados que tenían, reinserción no aparecía el término de que volvieran a entrar. Pero sí que la monja que me atendió y le estuve preguntando me dijo, hombre, igual alguna, dice, a mí no me ha tocado, dice, pero me suena de alguien mayor que contaba que alguna sí que volvió. Porque realmente parecía que estaba en condiciones, pero parece ser que en la práctica no. Entonces, sí que tenemos que pensar, por eso he insistido antes en lo del cambio, que estamos en un contexto de cambio en el que venimos de un siglo XIX muy complicado, con unas pautas sociales de más atrás incluso, que bueno, pensemos por ejemplo en la casa de Misericordia, cerraban con llave a una determinada hora y no se quedaba nadie dentro, o sea, me refiero responsable, más que el portero, con toda la gente allí, con todo cerrado. Eso era una institución generalista, mujeres, niños, hombres. ¿Qué hacen adoratrices? ¿Qué hacen oblatas? Se especializan. Mujeres y un tipo de mujer. Eso es un salto que se produce del 19 al 20, la tendencia a la especialización. La Meca será casi en los años 70, cuando llegue a ser residencia de mayores. Entonces, vamos pasando del foco en la pobreza
la generalidad de la atención, porque como la pobreza también es general, a una especialización en determinadas personas y afortunadamente la tendencia luego ha sido de esa especialización mejorar la atención después, pulir la atención, pero eso ya lo veremos a partir de los años 60. Cuando el foco, ya tenemos todas son organizaciones y las propias administraciones públicas tienen mucho más músculo para poder atender, la idea es profesionalizar y atender de otra manera. Ese es el objetivo, atender de otra manera, en la escuela, en los centros de salud, en el ámbito de lo social. No, esto es el movimiento que hay de trabajar con las mujeres como pilar para los cambios. Esto es todo un movimiento que, sobre todo, que no quería ser muy técnica, todo lo que va a ser el pensamiento pedagógico del krausismo, que viene desde Alemania, desde la Institución Libre de Enseñanza. Es decir, es toda una corriente en la que se entiende que para cambiar el mundo hay que educar. Sin educación no hay nada, no podemos cambiar nada. Entonces, el foco en quién se va a centrar, en la mujer. Y eso lo dicen, vamos, en el siglo XIX es muy habitual leer, sobre todo en el mundo de la pedagogía, que la mujer es ese eslabón. Claro, que aquí pueda ser más fácil porque el papel de la mujer siempre ha sido más protagonista, pues puede. Que se haya interiorizado de una manera más rápida, más sencilla, sin aspavientos, pues puede. Pero mucho más no, porque esto es una corriente que viene de toda Europa ya y que lo que aquí llega pues se va a sentar. Sí que aquí lo que vamos a tener son muchas más órdenes religiosas que en otros países, donde la iniciativa filantrópica de personas particulares va a tener más peso. Crean fundaciones particulares que duran X tiempo y desaparecen. Pero aquí no tenemos casos de personas relevantes, normalmente hombres, pero sí que tenemos también esa filantropía, que también, pero claro, muy pequeñita en comparación a lo que va a ser el peso de la Iglesia. Pero sí, eso es una corriente europea, que yo creo que tendríamos que darle una vuelta en el presente, la importancia de la educación para conseguir que el mundo avance. Y despedimos con un aplauso a la ponente de hoy. Muchas gracias.